Siempre digo que a mí no me interesa la cantidad de papeles que me dan para cobrar, sino que el dinero me alcance para vivir, ¿verdad? A mí, sin bajar la inflación, no quiero más aumento de salario, pues yo quiero vivir que me alcance hasta fin de mes. Por más que me paguen miles y miles de australes y la inflación me lo come, ya nos pasó. 200% de inflación, la gente se quedó sin salario, lo pulverizó. Por eso la inflación es el impuesto al pobre. La inflación es el impuesto al pobre, decía Armando Cavalieri allí, y le voy a preguntar al economista Juan Cruz Luceros si coincide o no y por qué. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, me parece que lo que tiene inflación en general es que determina mucho el poder adquisitivo y de compra de todos nosotros. En general suele ser uno de los problemas más complejos que tiene la economía argentina puntualmente. No es que es un problema reciente, de los últimos 20 o 30 años, digamos. Es un problema bastante antiguo, de mucha complejidad, y efectivamente, el que tiene un salario registrado o no registrado, pero cobra en pesos, y los precios le corren y el sueldo camina, la cosa se pone complicada. Claro que sí. El audio, quería acotar, es... ¿De cuándo? Porque está hablando hablaba del plano austral. No, pensé que era de ayer. ¿De cuándo es? 14 de junio de 1985. Ah, mire, bueno. Tiene un par de años, ¿no? Tenía algún tiempito. Bueno, decíamos, Juan Cruz Lucero, economista él, del CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina. Y vamos a charlar respecto de un relevamiento, un estudio que llevó a cabo este organismo en las últimas semanas, pero que, sin embargo, les dio trabajo durante un montón de tiempo relevando comercios de aquí, de nuestra ciudad, en más de 25 barrios, una cosa así, si no tengo mal entendido. 25 barrios, algunos los barrios formales, digamos, y otros que son conocidos como barrios informales, en realidad tienen un nombre que tiene algunos asentamientos y demás, pero nosotros los incorporamos, digamos, también porque nos parece interesante para la muestra. Bien, ¿a qué obedece este estudio en principio? Como para ir poniéndonos en situación. Bueno, en principio me parece que la importancia que tiene el sector comercial en Bahía es bastante saliente, digamos, en lo que tiene que ver con la actividad económica acá en Bahía, y la verdad que veíamos que había una falta, ¿no? Estaba faltando un informe de este estilo, más sistematizado, con ir de comercio en comercio, tratando de, si quiere, entablar una pequeña conversación con los comerciantes, que de hecho nos pasaba, uno iba con una encuesta para hacerla en 5 minutos y terminaba, estaba 40, escuchando muchos de los problemas que se reflejan en el informe, ¿no? Y la verdad es que nos parecía importante salir un poco del centro también, era como uno de los pequeños objetivos que nos habíamos puesto, porque en general la mayoría de los relevamientos... Sí, se remiten aquí al micro y macrocentro. Claro, que si bien tienen un peso por sí mismo, porque digo nada, vive un montón de gente, hay un montón de comercio, etcétera, me parecía importante tener una visión... Sí, otra realidad para contrastarla. Y además porque Bahía tiene algunos polos comerciales importantes fuera del centro, ¿no? Villa Rosas, Villa Mitre, Noroeste, digo, ahí tiene un montón de negocios, tiene un montón de vida comercial. Sí, los paseos comerciales. Claro, exactamente, y hay muchas calles comerciales más allá del centro. Y era interesante tener como, por lo menos, una aproximación de lo que estaba ocurriendo. ¿Relevamiento que comenzó cuándo? Nosotros lo hicimos a partir de los primeros días de septiembre y le dimos, si querés, un cierre sobre el 20, ¿no? Porque la idea era tener varias semanas de relevamiento. Fuimos un montón de personas, no es que lo hice yo solo, un montón de personas relevando comercio y por supuesto que nos faltaron algunos espacios porque la ciudad... ¿En total cuántos comercios bahienses? 97. O sea, casi 100 comercios. Bien. Sí, casi un centenar. La verdad que, ya te digo, la idea era hacer la mayor cantidad posible, pero llegado el caso sobre el 20 de septiembre, dije, bueno, cortemos acá, está bien, la muestra es sólida, digamos, metodológicamente, y después tuvimos un par de días procesando los datos y demás. Bueno, antes de ir puntualmente a los datos, a las estadísticas duras, quiero
consultarte respecto de la predisposición del comerciante, porque por allí hay economistas de otros organismos, por caso el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial o algún otro organismo que ellos dicen al momento de hacer una encuesta, al momento de consultar al comerciante bahiense, uno se nota o puede predecir el resultado de eso en virtud de la predisposición que tiene. Hay veces que el momento no es tan bueno y la gente directamente ni te contesta, te dice la verdad, no tengo ganas, y otro momento económico se vive con mayor predisposición. ¿Te pasó? ¿Observaste eso? Mira, lo que a nosotros nos pasó, y un poco se los comentaba recién, es mucha necesidad de los comerciantes de contarle lo que les estaba pasando a alguien. Muchos comerciantes estaban pasando mal. De hecho, tuvimos algunos casos. De hecho, tuvimos un caso que cuando hicimos la encuesta nos dijo que iba a cerrar y vimos la noticia que cerró efectivamente el comercio, digamos. Y nos había dicho, yo si voy a cerrar, y terminó cerrando. Lo cual era medio difícil porque uno terminaba, no de psicólogo, pero como uno estaba tratando de hacer un estudio y la verdad que lo que más quería era darle una mano porque la estaban pasando mal. Y eso se nota en los comercios. En el centro se ve que hay menos gente en los comercios, hay menos movimiento, sí, todos coinciden. Locales se alquila por todos lados. Todos coinciden con que hay menos actividad, menos movimiento. Y la verdad que la predisposición fue bastante buena. Por supuesto, nosotros acá en la ciudad no somos un organismo muy conocido, digamos, no tenemos grandes referencias, entonces por ahí... y además no preguntábamos nada complejo. En general era más una cuestión de cómo estaban ellos, cómo pensaban que venía la cosa para los próximos meses, cuáles eran los principales problemas. No preguntábamos nada demasiado complejo, entonces estaban tranquilos, digamos. Marcelo. Te corro, ahora volvés a este tema que es por demás interesante, ¿no? La pregunta que te hizo Yamila, pero ya que recién decías que son una organización que no es demasiado conocida, afuera de aire me decías que ustedes habían arrancado en 2016 con algo que ustedes llamaban algo así como un apagón estadístico, ¿no? Sí. ¿Querés contar un poco cómo arrancó eso? Sí, nosotros... Que salta en página 12, ¿no? Claro, nosotros rápidamente empezamos a juntarnos en el 2012. Y los primeros años, digamos, del CEPA, así como publicamos alguna nota más salteada, pero nos costaba un poco sistematizar y fue también un periodo de bastante aprendizaje. Y en 2016, cuando está el cambio de gobierno, qué sé yo, si ustedes se acuerdan, hubo un apagón estadístico planteado por el INDEC, de decir, bueno, no vamos a publicar estadística durante 6 meses más o menos. Y nosotros detectamos rápidamente que había como un nivel de despidos importante, sobre todo en el Estado. Entonces empezamos a relevarlo, despido por despido, conocidos, medios, preguntando a sindicatos, llamando a sindicatos, digo, muy artesanal. Hicimos un primer informe que ese fue como el informe que nos puso así como en el tapete a nivel nacional. Y después se utilizó incluso para la ley antidespido, se utilizó para un debate en el Congreso que nos excedió, por supuesto, no era nuestra intención. Y a partir de ahí como que nos empezamos a ser más conocidos y empezamos a tener líneas de trabajo más marcadas. Entonces, algunos meses después elaboramos observatorios al interior de CEPA para hacer seguimiento. Observatorio de género, entonces economía con una perspectiva de género, observatorios industriales, financieros, para seguir toda la cuestión de la deuda, de los bancos, etcétera, de despidos, de conflictividad laboral, o sea que tratamos de ir cubriendo por ahí, si se quiere, una agenda que no estaba tan en los medios. Digo, sí, el dólar se trata en todos lados, lo hacemos, pero por ejemplo el seguimiento de los conflictos laborales no es algo que está tan en los medios, y nosotros lo hicimos pues nos parece importante, digamos, no por... lo mismo puede ocurrir con, industria, lo siguen todos, pero despidos no tanto. Entonces, bueno, tratamos de ir relevando y tratando de poner en agenda cosas que nos parecen importantes y se tienen que discutir. Básicamente es un poco el objetivo. Bien, y nos comentabas que ¿cuántas personas hacen esta clase de relevamiento? Mirá, nosotros en el CEPA hoy somos casi 100, somos 80 más o menos, somos un montón. ¿Y de aquí de nuestra ciudad? De acá somos algunos, somos muy pocos. Yo estudié y viví durante 10 años en Buenos Aires, entonces estuve en esa formación y después me vine para acá. Y la verdad es que tenemos una conformación que hay pocos economistas, paradójicamente. Hay muchos sociólogos, hay varios contadores, ciencias políticas, relaciones internacionales, administración de empresas. Hay un montón, no solamente economistas.
y también lo hablamos un poco afuera, la idea nuestra es que lo que nosotros hagamos tenga rigurosidad académica, pero que lo entienda cualquiera, digamos, porque si uno viene acá y da un montón de datos y complejiza la charla, nadie entiende, y es lo que suele pasar, digamos. La idea es que por todos decir, entendamos. la economía doméstica, esa que tenemos que manejar todos los días, vista desde, o con la mirada de un economista, es como que es muy difícil de descifrarla. Pero bueno, en realidad a mí me gusta, hay una frase que se la disputan entre Jauretche y Scalabrini Ortiz, que dice que si un economista te explica una cosa y no entendés, te explica una cosa otra vez y no la entendés, y si a la tercera tampoco entendés, es que te está cagando, digamos. Y nosotros realmente creemos un poco ¿Cuántos eso. economistas pasaron de eso, no? Y siguen pasando, lamentablemente. Bueno, y volviendo a este estudio, a este relevamiento, Juan Cruz, que han llevado a cabo aquí en nuestra ciudad, ¿te sorprendió el resultado? ¿Era esperable? Algunas cosas sí nos sorprendieron, algún dato así como muy, muy puntual. Por ejemplo. Por ejemplo, la perspectiva que tienen los comercios a los despidos. Nosotros en una parte, sobre el final, digamos, del relevamiento, preguntamos cómo la ven de acá a los próximos meses. ¿Pero próximos meses cortitos o próximos De acá a fin de meses? año, Ah, claro. ok. O sea, en Sí. septiembre, 4 o Hasta 5 meses, diciembre, ponele. enero, ponele, pero ahí, los próximos meses. Y una cosa que la verdad que me sorprendió mucho, que es que el 30 y pico % de los comercios creen que van a despedir trabajadores de acá a fin de año. Lo cual faltan pocos meses, es mucho. Encima hay 2 fechas re importantes para los comercios, digo, el Día de la Madre y las fiestas. Y es como... Eso es un dato que a mí me llamó mucho, que yo no lo esperaba, digamos. Y no solamente para los comercios, sino para los trabajadores. Exactamente, ¿no? Esperábamos, porque uno tiene contacto y te cuentan y uno más, digamos, camina por la ciudad y sabíamos que había una caída de las ventas, que la cosa estaba difícil, digo, que lo que a uno le afecta el salario y le cuesta llegar a fin de mes, lo deja de comprar, digo, en una remera, ponele. Y bueno, eso el comerciante lo siente. Ahora, la dimensión y el tamaño de la caída de las ventas también nos sorprendió. El 71% de los comerciantes que relevamos nos dijeron que le cayeron las ventas. En términos físicos, digamos, porque no en términos de plata. Más del 70% Sí. de los comercios relevados ha sufrido una disminución. Sí, en comparación con el año anterior. Ujú. Y en términos físicos, ¿no? Porque, viste, si es en términos de plata, bueno, la inflación, que hablábamos hace un ratito, te distorsiona un poco. Los 100 pesos de hoy no son los 100 pesos de ayer. Bueno, ¿cuánto representan? Es un lío. Ahora, si vos vendes una remera hoy o vendes una remera ayer, es más fácil de... lo mismo que la mayor parte de los comercios en Bahía, el 80% está atravesando una situación negativa, donde el 41% tiene una fase, si querés, de achicamiento, que eso tiene que ver con la caída de las ventas, tiene que ver con el despido de trabajadores o trabajadoras, y la otra parte vinculado a un estancamiento. El 30 y pico % también despidió trabajadores de principio de año esta parte. Y una cosa que nosotros veíamos, que esto es más como más informal, más cualitativo, en general muchos nos decían que tenían 1 o 2 trabajadores en un comercio, no los tienen más y trabajan los propios dueños, o el esposo del dueño, o un hijo del dueño, digamos, se hacen cargo los propios dueños porque no pueden mantener, o tenían un empleado 8 horas y reducen esa carga, digamos, a 4 horas, y por ahí no lo tenían registrado, no lo tienen más registrado porque no pueden pagar las cargas sociales, y el trabajador, entre perder el trabajo y sostenerlo, pero en negro, bueno, se la banca. Entonces estamos como en ese escenario de creciente precarización. Y después, cuando nosotros les preguntamos, que era una parte importante, cuáles son los principales problemas, el primero, que todos coinciden, tiene que ver con las tarifas. La totalidad, O sea, el sopapo que ha sido... la totalidad de los comercios te el señalan aumento que de es las el tarifas. principal problema. De hecho, nosotros preguntamos asignarle de un valor de 1 a 10, ¿no? Y bueno, ellos deciden. Y en el informe, el conjunto de los 97 da como 8 y pico, 8,5, que es altísimo. Es muy raro que algo esté tan alto. El segundo de los problemas que manifestaron es la caída de la rentabilidad, que lo que plantean es, nos suben mucho las tarifas, nos llegan listas de precios cada vez más caras, pero yo no puedo pasar un 50% de aumento a esta remera, ponele, a un cuaderno. Bueno, lo subo un poco, pues si lo subo el 50% no se lo vendo a nadie. Bueno, lo subo un poco y lo otro lo absorbo yo perdiendo rentabilidad. Ahora, lo que muchos señalan es, yo vengo perdiendo rentabilidad hace un año, si sigo así me fundo. Otros
por ahí la podían pilotear un poco mejor. Otro de los problemas que también nos señalaron tiene que ver con la caída de las ventas, por supuesto, que eso es también importante. Claro. Y un último, el cuarto problema, si querés, importancia, tiene que ver con el alquiler. No tanto, primero eso no afectaba a todos por igual, porque hay algunos que tienen el local y otros que no, pero efectivamente los que alquilaban no señalaban tanto de que los alquileres habían aumentado en una dimensión sideral, Sí. porque muchos como que tenían un par de años ya de contrato y demás, pero lo que les pasaba es que el peso del alquiler sobre el costo, digamos, del negocio le subía cada vez más porque estaban vendiendo menos. Claro. Entonces, Y a eso le sumas el aumento de las tarifas. las tarifas, ¿sí? ¿Viste? Y la verdad que eso se ve, digo, y cualquiera que conoce a un comerciante te lo puede decir, digamos, de primera mano. ¿Y qué pasa con las inversiones, Juan Cruz, durante el año corriente? Porque por allí el número frío es como que asusta un poquito, el 63,3% de las empresas relevadas no las ha realizado. Y ahí nosotros cuando preguntamos inversiones preguntamos de cambiar un mostrador hasta comprar una heladera, digo, inversiones en ese... Y en general, lo que vos señalás, no plantean que realizaron. Lo plantean sobre todo por esta cuestión de mucha incertidumbre que vivimos todos y que ellos la sienten, por supuesto. Y por supuesto que en un contexto de caída de venta, venden menos, pierden rentabilidad, es muy difícil que hagan inversiones. Algunos te dicen, yo la hice porque sí, no la estamos tenía hablando que de hacer. abrir una nueva sucursal, de claro. expandirse, ni nada que se le No. parezca. Y un dato también llamativo es que no tuvimos de los 97, ningún comercio que tuvo crecimiento acelerado. Nosotros ¿A qué le llamamos crecimiento acelerado para que la gente lo entienda? Como 4 instancias. Achicamiento, estancamiento, crecimiento normal y crecimiento acelerado. Digamos, para poner un panorama. Y ninguna señaló que había tenido este 2018 crecimiento acelerado. Tuvimos un par que tuvieron crecimiento, y la gran mayoría estancamiento y achicamiento, pero es llamativo que no haya ninguno que diga, me está yendo mejor, bien, estoy creciendo, tengo esto, quiero abrir una nueva sucursal. No hay ninguno. Nosotros, de nuevo, algunos de estos datos sí los esperábamos, otros nos sorprendieron. ¿Viste? Como que nosotros tratamos de poner sobre números y dándole una metodología clara, algo que veníamos sintiendo y nos venían comentando, pero estas cuestiones hay algunas que nos sorprenden. Claro, por allí uno no toma dimensión Exactamente, de claro. la magnitud del impacto, ¿no? Sí, ni hablar. Comercios que han tenido que endeudarse incluso para hacer frente con las tarifas, por ejemplo. Sí, tuvimos algunos casos, no ha sido la mayoría, la verdad. Sí nos comentaron que el problema del financiamiento, en términos más generales, los costos financieros, es un problema, pero en general es un problema para los comercios más grandes. En general, la mayor parte tienen pocos empleados, no tienen ese problema. Ahora, los que son grandes, que por ahí tienen que cambiar cheques y esas cuestiones, ahí sí es más complicado porque el costo financiero es altísimo. ¿Qué pasa con la cuestión tributaria? La verdad que eso es una cuestión sorpresiva, no es algo que nos hayan remarcado como un problema fuerte. En general, los problemas fueron esos 4 que mencioné y la cuestión tributaria no estuvo dentro de los principales problemas, porque, bueno, en general tiene que ver con una dinámica más sistémica, no de presión impositiva, ponele. Porque aparte en un contexto de que vos vendes menos, lo que menos pensás que si te cobran impuestos, digamos. Sí, bueno, ¿qué pasa con las expectativas? Bueno, en términos generales, también el dato que a nosotros nos sorprendió es que más de la mitad piensa que las ventas van a caer. Ah, pensé que eran auspiciosas con respecto al próximo año. Y sobre todo, digamos, de acá a fin de año. Incluso esto, teniendo 2 fechas importantes, el Día de la Madre y la fiesta, que son como importantes. O sea, se está preparando el sector como para una disminución más profunda en las ventas. Y además hasta marzo la cosa medio que se para, sobre todo para los comercios. Entonces es difícil, estamos ante una situación bastante delicada. Digo que va en línea con lo que se señala a nivel nacional y bueno, si uno quiere ver mala noticia, prende la tele y todos los canales hay economistas tirando mala noticia. Pero bueno, esto es muy de la micro, muy de lo local y la verdad que es preocupante, que un sector tan importante genera tanto trabajo que es el primer, si se quiere, sector de actividad económica de Bahía. Después están los servicios, pero el sector comercial es el más fuerte y que le esté pasando tan mal, nada. Un poco nos pone en discusión con algunos datos que publicó el INDEC de la ciudad en el último mes,
Pero bueno, sobre todo para lo que viene, Así que se habla de una inflación histórica en nuestra ciudad. Te tiro una bola caliente. Dijiste que prendemos la tele y vemos a economistas hablando de malas noticias. Sí. ¿Te animás a dar una buena? Y es difícil. La verdad que es difícil. Nosotros veníamos señalando con mucha preocupación lo que está pasando hace rato. Igual hay dos cuestiones. Primero, fíjate, en otros momentos también pasó que se llenó de economistas. Yo recuerdo en los años 90 que estaban todos los canales, había un economista. Sí, también. Y es muy loco eso, como otra vez se llenó. No es un buen augurio. Pero la verdad que no vemos. Me parece que el país, la ciudad está inmersa en la provincia y en el país, claro, está pasando una situación bastante delicada. Y ya no hablo de la macro, del dólar, hablo de la vida cotidiana de todos nosotros. Digo, vos decías la inflación. La verdad que nadie puede decir entre cuánto va a estar. Lo que están diciendo todos los economistas es que va a estar entre 42 y algunos dicen 50. Pero ponele 43, 44, 45. Ningún salario está ni cerca. Digo, no sé, algunos sindicatos cerraron en el 15. ¿Cómo hace? Digamos, ¿cómo? Es muy difícil. Y entonces, hay que perder, digamos, no es normal perder 20 o 30 puntos de poder adquisitivo de un año a otro. Eso no solo es peor calidad de vida, sino que te mata el comercio, te mata la industria, porque nadie tiene un mango para comprar nada. Entonces, eso para mí es lo más preocupante. Lo otro también, digo, la deuda, el dólar, sí, es un quilombo. Y la verdad que el gobierno no pega una. Digo, más allá de que para nosotros, lo decimos a modo como de eslogan, es el modelo el problema, no es que cambien figurita, o que hay una tormenta, o que el problema es el modelo que genera esto, pero más allá de eso hay una impericia muy fuerte. Viste esto de, bueno, la inflación va a ser tanto y después los pasa por arriba, el dólar no sube más, lo dijeron a 20, a 25, a 30, a 35, y genera mucha incertidumbre. Y sobre todo, y para mí una de las cuestiones más preocupantes es que no te permite proyectar, ¿no? Sobre todo por ahí los que somos más jóvenes. Decir, che, bueno, quiero, no sé, comprarte una moto, un auto. Los que pueden pensar en hacerse una casa. Que ahora vamos a hablar de eso cuando tener la hijos. Próxima nota. Digo, eso afecta, y la verdad que afecta a la calidad de vida de todos. Por eso, bueno, volviendo al principio, ¿por qué un poco para tratar de poner luz sobre estas cuestiones que nosotros estábamos viendo? Por eso hicimos un poco el informe. También para darle voz a un sector que parecería invisibilizado, que es un sector importante, digamos. Sin dudas que sí, es un sector importante y que tiene clara injerencia en nuestra actualidad de todos los días, ¿no? Y lamentablemente escuchar estas cifras, estos dígitos, que gran parte del comercio esté pensando en despedir gente de acá a fin de año, nada más, es por demás preocupante. No, ni hablar, y eso yo lo vengo viendo. Hay algunos negocios que abrieron y pusieron incluso en las redes, como buscando trabajadores o trabajadoras, y se ha visto las fotos de por ahí 2 cuadras de cola. Eso yo no recuerdo haberlo visto mucho acá en Bahía. Esa situación de ver las dos, digamos, gente haciendo, y la verdad que nos habla de esa situación, sobre todo gente joven, ¿no? Y sobre todo también en mujeres, porque el desempleo le pega más a las mujeres que a los hombres, y eso es una realidad que está pasando acá en Bahía, pero pasa a nivel nacional, digamos. Y también nosotros ahí ponemos un punto, porque no es menor, digamos. Las mujeres jóvenes son las más golpeadas por esta situación, en general por todo lo que tiene que ver con el esquema económico, pero específicamente con la desocupación son las más golpeadas. Yo sé que son todas, o Marcelo te pidió una buena y fue difícil, ¿no? Pero por allí, en medio de este contexto, ¿qué es lo que puede hacer? ¿De qué manera surfearlo el comerciante de nuestra ciudad? No, primero me parece... Todo el mundo le pide paciencia. Sí, yo no... Salimos a pedir paciencia, que seamos optimistas. No coincido con eso de pedir paciencia. Me parece que hay urgencias que no... Y además, en general, sobre todo del gobierno se pide paciencia a algunos y a otros no se les pide nada. Entonces, me parece que una buena alternativa sería que se empiecen a organizar.
Digo, porque si un comerciante trata de llevar un reclamo, se diluye. Ahora, si 50 se plantan y tratan de llevar un reclamo, digo, de alguna mano, que le den alguna mano, es más como válido y tiene más peso. Me parece que estamos en esas instancias, decir, lo mejor sería cambiar la política económica. Ahora, no sé si van a poder, pero bueno, sí organizarse y tratar de poner sobre la mesa los problemas que están teniendo y ver, digamos, de gestionar alguna ayuda por parte del Estado municipal, del Estado provincial. Estamos en esa situación. También es cierto que el Estado general no puede hacer demasiado, no puede controlar el dólar, ponele, el Estado municipal o el Estado provincial. Pero bueno, sí pueden tomar cartas en el asunto, tratar de mover algún hilo para que bajen alguna línea para los comerciantes locales, digamos, se pueden hacer cosas, no es que no. Pero para mí lo más importante es que se organicen, que traten de empezar a hablar con el vecino y eso va para todo, digamos, no solamente para los comerciantes. Digo. Yo soy un partidario de que si uno no se organiza y si uno no trata de tener solidaridad con el que tiene al lado, es muy difícil salir de estas situaciones. Centros culturales, jubilados, trabaja cualquiera, digo, es la única manera, digamos. Centros de estudios económicos. También. ¿no? También. Lograron entre 100 organizarse, así que Sin hablar. Bueno, Juan Cruz, muchísimas gracias No, por tu tiempo. No es la primera vez que viene y lamentablemente lo tenemos que escuchar con este panorama, ¿no? Pero de todas maneras es bueno y siempre Muy echa luz. interesante. Sí, seguro que sí. Así que muchísimas gracias. Gracias, Che, por invitarme. Bueno, lo vamos a volver a Sí, convocar. claramente que sí. Para que nos tire buenas noticias. Esperemos que sí, la En próxima. algún momento buenas noticias. Esperemos que sí.